Benditos sean, hermanos, gracias a Dios que estamos aquí en esta mañana. Amén. Quiero empezar siempre, hermanos, siempre dando gracias a Dios por cada rostro que vemos cada domingo, que es fiel a la palabra de Dios, que es fiel a su iglesia. Amén. Y hoy quiero hacerles una pregunta para poder entrar en el tema. ¿Todos traen su Biblia, hermanos? ¿Todos traen este libro? Muy bien, gracias a Dios por ello. Dice la Biblia en el capítulo 1 del libro apocalíptico, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee. ¿Trae su Biblia para leer esta mañana, hermano? Amén. Gracias a Dios por ello. Quiero decirles, hermanos, en esta mañana y preguntarles al mismo tiempo, ¿sabe usted, amado hermano, amada hermana, cuál es el propósito de que la Biblia tenga profecías? ¿Cuál es el propósito de que Dios casi la tercera parte de la Biblia, amados hermanos, se compone de profecías? Y algunos de los libros más largos, como Isaías, como Jeremías y Ezequiel, son enteramente proféticos. También entra el libro de Daniel. Son 4 libros muy grandes, con profecías tan excelentes, tan largas, hermanos, que hay otros libros que pudiéramos nosotros creer que no entran en el libro de profecía. Pero déjenme les digo, amados hermanos, que libros como Génesis, como el libro de los Salmos y como las cartas de Pablo, también, hermanos, contienen importantes predicciones de profecías para días futuros. Precisamente uno de los discursos más largos de Jesús fue registrado en Mateo 24, el Evangelio de Mateo, en Marcos 13 y Lucas 21, donde hay una extensa profecía y es entregada poco antes de su crucifixión. Y desde luego la Biblia concluye con este libro de Apocalipsis, precisamente, que vamos a ver el día de hoy, en esta mañana, donde vemos una serie de revelaciones proféticas que describen el periodo que se va a extender desde el comienzo de la iglesia primitiva hasta el retorno de Jesucristo y aún más allá. Es obvio, hermanos, que la profecía es importante para Dios. Amén. Ocupó de su Biblia la tercera parte. Ahora, para usted, amado hermano, la Biblia, la profecía de Dios es importante. Vamos a ver. Pero, ¿por qué es tan importante la profecía? ¿Usted se ha preguntado por qué existe la profecía? ¿Y para qué es la profecía? ¿Cuál es el propósito de Dios que haya dejado en la tercera, y lo voy a estar repitiendo, hermanos, en la tercera parte de toda su escritura, la profecía para cada uno de nosotros, para su pueblo? ¿Por qué, hermanos, es tan importante para Dios? ¿Por qué a Él le importa tanto la profecía? ¿Y por qué debe de importarnos también tanto a nosotros? Las Escrituras van a revelar varios propósitos clave para las profecías. Así que en esta mañana les pido a todos que nos aseguremos de entender y de salir de este lugar bien entendidos, amados hermanos, el propósito de las profecías que están escritas en este libro. ¿Cuántos de ustedes aquí, y con toda honestidad, levante su mano, ha leído el Apocalipsis? Levante su mano sin ningún temor, no hay regla ni pluma roja, no se preocupe. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pues en realidad son pocos, bajen su mano, gracias a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no han leído el Apocalipsis? ¿Acaso le tienen miedo? ¿Por qué le tienen miedo al Apocalipsis? ¿Por qué le tienen miedo a las profecías que vienen en el libro que precisamente de eso se trata? Cuando toda la Biblia, los otros 65 libros, precisamente tienen profecías que se cumplen en el libro de Apocalipsis. Es interesante entender y saber también, ¿verdad?, por qué le tenemos tanto miedo al libro de Apocalipsis. Algunos es porque tal vez no lo entienden. Algunos ven mucha simbología. Pero les voy a decir algo que a lo mejor usted no me quiere creer o no me lo va a creer, hermanos. El libro de Apocalipsis es el libro más literal que existe de toda la Biblia. Y es el más fácil de entender. Sé que usted va a decir, pastor, yo no entiendo ni papa. Bueno, precisamente
Es el interesante estudio que vamos a ver en el versículo 3. ¿Sabe usted, amado hermano, que la Biblia está llena de números 7? ¿Verdad? ¿Y desde dónde empieza el número 7? Desde el Génesis. Y de ahí empezamos a ver una serie de 7 repetitivos y constantes con una gran enseñanza hasta el Apocalipsis, que es el libro que más tiene serie de 7 que nosotros tenemos que aprender. Y vemos en los evangelios, hermanos, por ejemplo, en la vida de Cristo, Él maneja también el número 7 de manera asombrosa. Para empezar, hermanos, el Sermón del Monte. ¿Cuántas bienaventuranzas son? 7. ¿Cuántas frases dijo Jesús en la cruz? 7. ¿Cuántas frases hay en el Padre Nuestro? 7. Interesante el número 7, ¿verdad? Pero déjenme les digo, amados hermanos, que no solamente existen bienaventuranzas en el Evangelio de Cristo. El Apocalipsis también registra 7 bienaventuranzas. Y no es algo que esté ahí para rellenar un cuadro o un espacio de las Sagradas Escrituras de Dios. Todo tiene un propósito. Y vamos a ver precisamente qué es lo que el Señor nos tiene que decir. Pero antes de que usted, amado hermano, se quiera introducir en ese libro tan enigmático, tan temeroso, tan lúgubre del Apocalipsis, hermano, es necesario que usted entienda lo que dice Apocalipsis 1, versículo 3. ¿Y por qué el Señor llama bienaventurado al que lee? Y se refiere al Apocalipsis. Esta bienaventuranza, de hecho, es la primera que aparece en el libro de Apocalipsis. Significa bienaventuranza, significa el máximo honor, gozo y felicidad que un hombre pueda alcanzar. Ahora imagínate, hermanos, el Señor te está diciendo que si tú lees el Apocalipsis, vas a ser un hombre con el máximo honor y felicidad que tú pudieras alcanzar en tu vida por tan solo leer el Apocalipsis. Así que espero, hermanos, que hoy mismo lean el Apocalipsis completo. Amén. ¿Y por qué? Porque vamos a ver las razones. Vamos a ver en esta mañana el propósito del por qué Dios utiliza tanto la profecía, y al final nos dejó un libro totalmente lleno de profecía. En el Antiguo Testamento, el libro de Daniel se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque precisamente es el cumplimiento. Daniel está profetizando todo, hermanos, lo que se refleja en Apocalipsis. Pero todo empieza, hermanos, desde el Génesis. Desde ahí empieza la profecía. Y ahí es interesante analizar cómo es que el Señor desde el principio está profetizando todo hasta el final. Así que eso es importante. La palabra Apocalipsis precisamente significa revelación. Viene del griego que significa desvelar o descorrer una cortina. Es algo que se revela, que estaba oculto. Y por eso nos va a enseñar en esta mañana por qué puede ser bienaventurado si lees el libro de Apocalipsis y dejes de verlo con ese miedo, con ese temor. La primera bienaventuranza está aquí, precisamente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Por desgracia, la mayoría le tiene miedo al libro de Apocalipsis. No se atreven a leerlo, pero yo te digo, amado hermano, que no tienes por qué tener miedo a leer el Apocalipsis. Si tú eres fiel al Señor en toda tu vida, tú no vas a pasar por los juicios que vienen en este libro precisamente. Tal vez ese sea el miedo por el cual tú no lees el Apocalipsis. Déjame te doy una noticia, hermano. Aunque tú no lo leas por miedo, de todas maneras se va a cumplir. Y se puede cumplir en tu vida. Por eso es importante que lo leas y entiendas de qué trata todo el Antiguo Testamento y hasta esta parte de Apocalipsis para atrás, de qué se trata la Biblia, para que tú puedas evitar estos juicios. Ahora estos juicios, hermanos, vienen repartidos en 7 pergaminos, 7 anuncios, 7 copas, 7 ¿qué? 7 qué? Sellos. Ser de 7, son 21 juicios, amados hermanos, que se van a cumplir. Conocemos la historia, ¿verdad? La enseñanza de la gran tribulación.
que se va a llevar a cabo durante 7 años. Pero déjame te doy otra noticia. Estos 21 juicios solamente se van a llevar en los últimos 3 años y medio. 21 juicios, una serie de 7, uno tras otro, para mostrarle al Señor, el Señor va a mostrar, mejor dicho, a la humanidad el propósito del por qué escribió la profecía desde la antigüedad, porque se va a cumplir ahí. Así que los que aún no han experimentado, hermanos, ese gozo, ¿cómo les puedo decir para que les llame más la atención? Porque a veces no distinguimos lo que es el gozo de la felicidad y creemos que es lo mismo. Nada que ver, hermanos, es una abismal diferencia lo que es sentir gozo a ser felices. Pero se los digo de esta manera. Los que hemos leído el Apocalipsis somos felices porque sabemos que no vamos a pasar por los juicios que están ahí descritos. Y ese es el propósito. Aún hay personas que tienen tiempo en la Biblia, que tienen tiempo en el cristianismo, que siguen sin leer increíblemente el libro del Apocalipsis, porque creen que si lo leen les va a suceder todo eso, o tal vez no lo entiendan. Pero eso, hermanos, que va a suceder, lo que está descrito en este libro llamado Apocalipsis, solamente le va a suceder a las personas que rechazaron a Jesús. Es exactamente, hermanos, lo que quiere advertirnos del Señor. Este libro, hermanos, aunque no lo quieras creer, está lleno de bendiciones. Y no solamente en juicios como muchos creen. Precisamente el que tú los conozcas te va a dar ese gozo. Vamos a entrar leyendo, hermanos, lo que nos enseña esta primera bienaventuranza. ¿Amén? Dice la Biblia que para que tú seas bienaventurado tienes que cumplir 3 requisitos. Y están ahí descritos. Bienaventurado el que la lee. A ver, dígame, hermano, ¿cuántas veces ha leído el Apocalipsis? ¿Cuántas veces? 2. ¿Alguien más? 10 veces. Va ganando. ¿Quién da más? ¿Quién da más que Guillermo? A ver, ¿quién da más? ¿Alguien más, hermano? Muy bien, Guillermo. Solamente tú te vas a cárcel. Para que vean, hermanos, es el único feliz de la congregación, mi hermana Geo. Hermanos, el libro de Apocalipsis, de verdad, cuando tú vas a él, te da ese entendimiento de lo que está sucediendo precisamente en el mundo en la actualidad. Y fíjense, hermanos, qué cosas. Pero, ¿por qué son bienaventurados los que la leen? Primeramente, déjame y te digo, ¿por qué eres bienaventurado si lees el libro de Apocalipsis? Primeramente, porque en el tiempo antiguo no tenían el privilegio de tener una Biblia completa como ustedes la tienen el día de hoy. Solo los líderes de aquellos tiempos tenían acceso a un libro sagrado o algo que se revelaba para poder enseñarlo, pero no era del dominio público. Hermanos, no había una Biblia, este compendio de 66 libros en la vida de nadie. De hecho, la Iglesia Popular lo prohibió durante 1000 años, leer los escritos de las Sagradas Escrituras. Y vean, hermanos, si tú hoy tienes una Biblia, hermano, solo preguntan y dime una cosa: ¿qué te impide leer el Apocalipsis? ¿La apatía? ¿La flojera? ¿Las redes sociales? ¿O el miedo? Cualquiera de lo que tú no hayas leído el Apocalipsis, hermano, estás equivocado y te has perdido de una gran, pero gran felicidad que puede llegar a tu vida. Ahora, ¿qué dice? Bienaventurados los que leen y los que la oyen. Ahora, ¿por qué son bienaventurados los que la oyen? Porque este libro es la última revelación que se había hecho. El apóstol Juan fue el último hombre, el último profeta al que se le reveló algo de la profecía. Y esta profecía, hermanos, cumple todo lo que el Señor quiere que sepamos de los juicios venideros. Ahora, eres bienaventurado no solo porque la lees, porque tú puedes leerla en tu casa, pero si no vienes a oírla, no se cumple la bienaventuranza, porque no le vas a entender. Cuando empieces a ver la simbología, te vas a quedar igual y vas a decir: es que no entiendo nada. Bueno, eres bienaventurado si vienes a oírlo, a que alguien que sí sabe lo que dice te la enseñe. Amén. Es precisamente, hermanos, lo que se había escrito
de los apóstoles, hermanos, de la revelación antigua, pero Dios no había terminado de escribir su libro maravilloso. Ese libro, hermanos, se le dio precisamente al apóstol Juan, el último apóstol de Jesucristo vivo. En la isla de Patmos, estando ahí prisionero precisamente en el exilio, el ángel le mostró lo que había de venir. Y es interesante, hermanos, porque si tú pones atención en el versículo 1 del capítulo 1, ven lo que dice. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas, ahora fíjense cómo dice, que deben. Y si se dan cuenta, eso es importante. Van a suceder, ¿por qué? Porque deben suceder. Y es donde vamos a encontrarle la razón del propósito de las profecías. No tenga usted miedo esta mañana, hermano. Quiero decirle que no tenga usted miedo de lo que el Señor le va a revelar el día de hoy. Porque esas cosas, aunque usted no las crea, aunque usted las quiera ignorar, aunque usted crea otras cosas, hermanos, van a suceder. Quieras o no quieras aceptarlo, van a suceder, y lo que el Señor te está hoy, en esta mañana, anunciando es que tú las puedes evitar. Estos juicios tú los puedes evitar. Y por eso eres bienaventurado si las oyes también. Y termina diciendo, y las guardo. Ahora sí, ya entendemos, hermanos, que para que yo sea bienaventurado, eternamente gozoso, tengo que cumplir 3 requisitos. Leerla. Usted puede leer su Biblia en su casa, incluso puede venir a la iglesia y oír la profecía, pero la más importante siempre es esta: guardar las cosas. Guardar las cosas. Son bienaventurados los que guardan las cosas, porque es bueno leerla, es bueno escucharla, pero es más bueno, hermano, ponerla por obra. Porque de nada te va a servir leerla y escucharla si tú no guardas, si tú no pones por obra todo lo que está en este libro escrito. De nada te va a servir, hermano. Así que tienes que practicarla con tu vida cotidiana. Una reflexión para empezar. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15, que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días ¿son qué? ¿Puedes tener alguna objeción de eso? ¿Acaso tus días, como ves, la violencia, la decadencia moral, la apatía espiritual, es bueno? No, hermanos, todo está de cabeza. Y todo eso precisamente son señales. El canto de Segará es un canto profético, precisamente. Y revela quién se va a ir con el Señor y quién se va a quedar en el momento de la siega. Y aquí, precisamente, hay cantos tan reveladores, tan apocalípticos, que por eso siempre les decimos y les instamos a que cantemos con el entendimiento. No se trata, hermanos, solamente de tener cantos bonitos, con notas bonitas y voces bonitas. Toda letra, hermanos, tiene un anuncio que dar, y son cantos proféticos. Y este canto precisamente nos insta a aprovechar bien el tiempo, porque los días son muy malos. De verdad, hermanos, con todo respeto, sin señalar a nadie, cada uno sabe su vida, pero cada uno debe de saber en qué está aprovechando su tiempo. Debemos de aprovechar más el tiempo, hermanos, yendo a las revelaciones que el Señor nos ha dado para evitar esos juicios que, si tú ves las noticias, te vas a dar cuenta que están a la vuelta de la esquina. Y dejemos de perder el tiempo, por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad? Con todo respeto, en los videojuegos, en el Netflix, en las plataformas, las mujeres, pues más o menos tiempo en la Biblia que en las novelas, todas esas cosas, hermanos, los mismos deportes. A veces también no es que sea pecado practicar deporte, pero cuando el deporte te impide servir a Dios, ya se convierte en idolatría y entonces ya es pecado. Son cosas que tenemos que comprender. Ahora, estas cosas, hermanos, tenemos que verlas nosotros como una preparación, como una advertencia antes de que vengan los tiempos finales. Cosas, hermanos, que a la mayoría de las iglesias no les gusta escuchar, porque muchos de los pastores no les gusta enseñar. ¿Por qué? Porque no dominan el tema y porque tienen miedo de que sus feligreses se espanten y se vayan a una iglesia donde no los espanten de esta manera. ¿Amén? Amén. Porque es una realidad. Pero, hermanos, es precisamente lo que el Señor nos mandó a hacer.
advertir, instar, redarguir, preparar para que ustedes caminen y anden listos para toda buena obra. Precisamente, y ese es el propósito del que existan las profecías. Fíjense, hermanos, tercera parte de la Biblia, de pura profecía. ¿Es importante para Dios? Por supuesto que sí. ¿Ahora es importante para ti? ¿O tú crees que sabes de profecía? Tú puedes revelar, descorrer algo que está escrito implícitamente de una profecía. ¿Sabes que el libro de Génesis está lleno de profecías? ¿Cuántas profecías puedes desvelar de Génesis? Y desde ahí empezaron las profecías. Precisamente, hermanos, desde Génesis 1, desde el principio. Ahora entiendes por qué Cristo dice: yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la profecía está escrita desde el principio hasta el fin de las escrituras. Y cuando habla del alfa y el omega, que es la escritura, está hablando desde la primera letra hasta la última letra. Está escrita la profecía de Cristo. Pero se los digo para que lean el Apocalipsis, hermanos, y no lo leas con miedo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia precisamente en Apocalipsis, versículo 1:8. Dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que este libro, hermanos, de la Biblia, llamado el Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Revela los grandes eventos que llevarán la historia a su consumación. Concluye, hermanos, la revelación del Señor Jesucristo. Fíjense, qué cosa tan espectacular. ¿Alguien me puede decir, a ver, los estudiosos, cuál fue la última frase de Cristo en la cruz? Está próxima a celebrarse por ahí, ¿verdad? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Cuál? Esa es la primera. No, hermana, la última frase que dijo Cristo en la cruz. ¿Cuál es, hermano? Exactamente, hermano. Todo está consumado. ¿Qué crees que significa el Apocalipsis? La consumación de todo. Y en el libro de Apocalipsis, hermanos, es el único libro que registra esa frase 3 veces. Y la única vez, hermanos, que aparece en el Antiguo Testamento, de los 65 libros para atrás, es en la boca de Jesús. Vean ustedes la perfección de la Biblia. Todo está consumado. ¿Dónde se consuma? En Apocalipsis. Y empieza, hermanos, el Apocalipsis se reparte en 3 áreas o en 3 partes. La primera consumación aparece en la primera parte, y por obvio entiendes que del 4 al capítulo 19 se trata de puros juicios, y ahí hay una consumación del juicio de Dios, y hasta el final se consuma la eternidad. 3 veces, hermanos, la consumación. ¿Es casualidad? No, hermanos, es la perfección de las Sagradas Escrituras. Y por eso aún más gozo nos da entender, como dice Pedro, que tenemos en este libro, hermanos, la palabra profética más segura, aquella que va a alumbrar nuestros pies como antorcha en un camino oscuro. Este mundo, hermanos, es oscuridad. Donde tú le quieras buscar, solamente vas a encontrar maldad, corrupción y pecado. Amén. El único libro, hermanos, que da luz a esa oscuridad, precisamente es este libro. Este libro, hermanos, es lo importante. Este libro es el que te va a descorrer lo que se viene, lo que va a suceder prontamente. Y no quiero asustarte, hermano, porque nunca es el propósito, pero sí quiero advertirte que no tarda mucho. 2024 es un año de cumplimiento profético, conforme a las profecías que están desde el Génesis, pasando por los profetas mayores, por los menores, por las palabras de Cristo y las cartas de Pablo. Si tú crees que aún tienes tiempo, hermano, pues déjame te digo que los tiempos son cortos y malos. Aprovecha bien tu tiempo, hermano, porque no sabes el día que Cristo venga, porque Cristo te llama a su presencia. Ok, la maldad de este mundo te consume.
y te encuentres en un lugar equivocado, a la hora equivocada, con las personas equivocadas y se acabó tu vida. O sea, mueres. ¿Para qué me entienden, pues? Y eso, hermanos, nadie tiene comprada la vida en estos tiempos. ¿Amén? Si ni un cristiano la tiene, hermanos, ¿qué será de un comercio? Es importante que entiendas esta parte. Ahora, vamos a ver, hermanos, la profecía. ¿Cuál es el propósito de las profecías? ¿Para qué sirven? ¿Por qué las necesitamos? ¿Por qué son importantes para Dios? ¿Y por qué deben de ser tan importantes para nosotros? Primeramente, como vimos en Apocalipsis 1:8, lo que dice el Señor es la importancia de que tú entiendas que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es ahorita, el que era antes y el que va a venir. Cristo, hermanos, viene pronto, amén. Y viene más pronto de lo que tú pudieras creer. Si tú no crees eso por fe, hermano, te recomiendo que vuelvas a leer Apocalipsis desde el principio. Pero esto, hermanos, es importante porque, número uno, la profecía, hermanos, revela quién es Dios. Para empezar, la profecía te revela quién es Dios. Otra manera de expresar esto, precisamente esta grandeza y el poder de Dios, ese poder tan extraordinario que le permite revelar el futuro, pues empieza, hermanos, como les dije, en Génesis 1. Génesis 1:1 está compuesto por 7 palabras hebreas. Y si usted me disculpa, hermano, no se las puedo repetir porque es muy difícil pronunciar el hebreo. O sea, está muy complicado. Pero Génesis 1:1 se compone de 7 palabras hebreas. ¿Casualidad? Por supuesto que no, ¿verdad? Es perfección de Dios. Y desde ahí ya te está anunciando su poder, hermanos, que estamos viendo ese poder creativo, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estamos viendo el poder de Dios y revela quién es Dios y por qué ha dejado la profecía. Y esto es importante porque vemos, hermanos, y creo que ya se los dije alguna vez, en este versículo revela precisamente que Dios es un Dios que está por encima de cualquier cosa. Dice que Dios, dice en el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio y la tierra, que es materia. ¿Quién creó a Dios? Dicen los escépticos, los intelectuales. Nadie, hermanos. Dios ha existido siempre. Si Dios creó el tiempo, si Dios creó el espacio y creó la materia, hermanos, es porque Él está por encima de esas capacidades. Y siempre esa es la pregunta que nos hacen a todos los cristianos, ¿verdad? A ver, si tú sabes tanto, a ver, ¿quién creó a Dios? Dios siempre ha existido. Por eso le dijo a Moisés con la zarza ardiendo, ¿verdad? Yo soy el que soy, que significa autoexistente. Él existe desde siempre. Él no tiene ni principio ni fin. Cuando habla de la creación, hermanos, entonces el Señor crea el tiempo y empieza el principio. Y entonces empieza su creación a través de un espacio y también de la materia. Y por eso, hermanos, está revelando todo lo que hizo en ¿cuántos días? 7. Al séptimo día Él descansó. Su creación solamente tuvo 6 días literales, aunque muchos le digan, ay, pastor, pero es que es imposible. Hermanos, estamos hablando de Dios. ¿Amén? No estamos hablando de tu científico favorito, ni estamos hablando de tu ídolo Elon Musk, ¿verdad? Porque para muchos es un ídolo, aunque lo quieran negar. Hermanos, precisamente empieza generando ese cómo estableció los cuerpos celestes y los puso en orden. ¿Alguien humano puede tener esa capacidad? ¿Cómo separó los continentes de los océanos? ¿Cómo pobló el planeta con plantas, con pájaros, criaturas marinas, animales terrestres, para culminar su obra perfecta, creativa, con los primeros seres humanos? Y desde aquí tú dices, hasta ahorita, pastor, no encuentro ninguna profecía. Precisamente. ¿Cuánto tiempo descansó Dios? ¿En cuál día? En el séptimo. ¿Eso es una profecía, pastor? Por supuesto que sí. El ser humano está diseñado
para solamente habitar esta tierra por 6,000 años. Y está a punto de cumplir, hermanos. Está a punto de terminar. Los otros 1,000 años es el reino milenial, que precisamente el Señor prometió a los judíos, y donde dice en el libro de Hebreos, donde vas a pasar al reposo. Ese es el reposo de Dios. 1,000 años, hermanos. El milenio. Se cumplen los 7,000 años, y cuando terminen los 1,000 años, ¿qué sigue? La eternidad. Pero durante ese tiempo, hermanos, pues se van a venir los juicios, ¿verdad? Si usted lo conoce, ya tomó el curso de los juicios de Dios, va a entender que se le viene el juicio a las naciones, el juicio a Israel, y el último, que se lo conoce como el juicio del trono blanco, que muchos lo conocen como el juicio final. Amén. Después de ahí, hermanos, viene la eternidad. Este espacio, hermanos, llamado tiempo, llamado tierra y universo que nosotros habitamos, solamente es un paréntesis en la eternidad de Dios. Porque antes de esto había eternidad. El Señor hizo su creación, y para 7,000 años, por eso 7 días. Pero ¿dónde dice eso, pastor? Primera de Pedro 3, donde dice precisamente que para el Señor un día son como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Revelación profetizada desde Génesis 1. Y de ahí podemos avanzar, y seguimos avanzando, y seguimos avanzando. Y vemos, hermanos, cómo el Señor crea todas las cosas para el bienestar del ser humano, su máxima creación. Dice Isaías 42, versículo del 5 en adelante. Isaías 42, Isaías 42, versículo 5 en adelante. Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que en ella se produce, el que da aliento al pueblo que lo habita y vida a los que en ella se mueven. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes de que sucedan. Ese es el propósito de la profecía. Revelar las cosas antes de que sucedan para que tú puedas evitarlas por su juicio, por la ira que viene en estos días llamado la gran tribulación. Hay muchos escépticos, incluso cristianos dentro de ellos, hermanos, que no creen lo que dice la Biblia acerca de los juicios de Dios, y siempre están creyendo que va a venir una salvación tipo Hollywood, ¿verdad? A lo mejor va a llegar un Rambo o un Schwarzenegger del futuro y nos va a salvar, hermanos. Eso es más absurdo que un billete de 25 pesos. Eso no va a suceder, jamás. El Apocalipsis se va a cumplir, hermano, al pie de la letra. ¿Se está cumpliendo Apocalipsis 24, sí o no? Profecía de la boca de Cristo, donde dice: ¿cuáles señales serán, Señor, del día de tu venida? Pestes, hambres, guerras, rumores de guerras, virus, pandemias. Todo eso, hermanos, se está suscitando en estos momentos. Temblor. Ay, pastor, eso ha sucedido toda la vida. Sí, hermano, pero no todas al mismo tiempo. Romanos 5, precisamente otra profecía, dice que precisamente la tierra gime porque desea ser liberada de todo eso. ¿Sabes por qué la tierra tiembla? Por tu pecado, hermano. Por el pecado que nosotros cometemos, la tierra tiembla. Cuando el Señor creó la tierra, dijo que era ¿qué? Bueno, ¿no es así? Entonces, ¿qué pasó? ¿Que la tierra no es buena? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué hay erupciones volcánicas y todo lo que sucede? Por el pecado. Pero pastor, ¿dónde viene eso? Génesis. ¿No le dijo así al hombre y a la mujer? Por tu causa maldita será la tierra. Profecía. Ahí está. Espinas y cardos te producirá. Profecía de Cristo. ¿Sabías eso? ¿No? Ahí está la profecía. Espinas y cardos te producirán. ¿Qué le pusieron a Cristo en su cabeza? Es la profecía de Cristo crucificado. Por eso, hermanos, tenemos que entender
lo que dice aquí. Leerla, no basta con leerla. Hay que oírla de alguien que sabe. Y tercero, para evitar precisamente todo eso. Y a partir de ahí, hermanos, pues nosotros mismos somos objetos de una profecía cumplida. ¿Cuál es la profecía cumplida en nosotros? Precisamente, hermanos, aquella donde dice que con el sudor de tu frente comerás. ¿Cuántos días? A ver, hermanos, ¿quién está jubilado aquí? Pero siguen sudando la gota gorda, ¿verdad? Para adquirir el alimento, ¿no es así? La hermana Nadina ya se pasó de tiempo, no sé por qué, eso es injusto, pero bueno. Pero eso es la verdad, hermanos. Tenemos hasta los últimos días seguir trabajando. Y es una profecía cumplida en nosotros mismos. A la mujer, 3 castigos le dio. Amén. Si se lo saben, ¿verdad? Y yo sé que ustedes detestan uno de ellos, ese que llega cada 28 días. Y eso es una realidad, precisamente, con dolor parirás a los hijos. Y ese dolor nunca se acaba, ¿verdad, hermanos? No se acaba. Tú dices, ay, nada más, ese es el alumbramiento, pastor. Ay, a ver, pregúntale a una mamá. ¿Siguen sufriendo por sus hijos? Así es, hermanos, y así va a ser hasta el día de su muerte. Van a seguir sufriendo, si no, pregúntale a la hermana Carmen. Son esas hermanas que tienen, ¿verdad, hermana? Pero es una realidad. Y son 3 castigos que el Señor le dio a la mujer. Y vemos la profecía, hermanos, de la enemistad de la serpiente, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con Cristo y su simiente, y tiene que ver con la simiente de Satanás. Las 2 familias espirituales, primera lección del discipulado. ¿Ya te acordaste? Ahí está la lucha, y es todos los días profetizado en nosotros. 2 familias espirituales, la de Dios y la de Satanás, habitando el mismo espacio y la misma tierra. El trigo y la cizaña, otra profecía. ¿Ya te diste cuenta de la importancia de la profecía? ¿Por qué es tan importante y por qué la Biblia está llena de profecías? Pastor, pero es que ¿por qué no entiendo yo eso que me está diciendo? 3 cosas que tienes que hacer: leerla, escucharla y ponerla en práctica. Apocalipsis capítulo 2, cosas que nadie oyó, ni ojo vio, ni han oído. Dios las ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. ¿Y qué dijo Cristo acerca de los que le aman? Si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Y qué dice aquí? Los que guardan las palabras escritas en esa ley. Y son cosas, hermanos, que a veces se nos pasa de tiempo porque no podemos comprender. Pero vean, hermanos, no hay nada que pueda compararse con Dios en cuanto a poder y majestad. Nadie más puede crear galaxias. ¿A ustedes sí? ¿Algún científico de su preferencia? Muchas veces, hermanos, de hecho es algo que experimentó una de mis hijas en la escuela. La llamaron a, ¿cómo les llaman esos encuentros para los, ¿cómo? Debates escolares, donde pues se defendía la existencia de Dios y la no existencia de Dios. Pues a mi hija, como saben que era la hija del pastor, pues le echaron un montón y la señalaron, órale tú. Y andaba ahí, ¿qué hago? Muy sencillo, no debatas, di la verdad. Y le di algunos argumentos. Pero ¿qué les voy a decir? Es que yo nomás voy a decir que sí creo en Dios y que sí existe. No te preocupes, vamos a los anales de la historia. Y ahí todos los grandes científicos, los buenos, ¿verdad? Los de la antigüedad, todos eran cristianos, hermanos. Todos eran cristianos. Y eran científicos grandes. Amén. De renombre. Si usted no me cree, vaya y búsquelos en el Google, su Biblia personal, ¿verdad? Ahí en el Google, y vea dónde están los antiguos científicos y qué es lo que decían acerca de la existencia de Dios. Y se va a dar cuenta, hermanos, que de verdad no hay nada que objetar. No se trata de la ciencia contra Dios, ni Dios contra la ciencia. Hermanos, Dios es la ciencia. El conocimiento lo da Dios y lo revela a través de ¿qué? De este libro. Y usted no tiene este conocimiento, hermano, porque usted no llena su cabeza de este libro, porque usted le da flojera, no quiere leerla, no quiere venir a escucharla, porque siempre tiene mejores cosas que hacer en su casa que venir a escuchar la Biblia. ¿Cómo va a conocer este tipo de cosas?
¿Cómo vas a poder conocer tú lo que el Señor te quiere evitar acerca de los juicios? Y hay anales en la historia que lo revelan, ¿verdad? La misma, hermanos, el Éxodo, las 10 plagas. Ahí está una revelación más. 7 de ellas se van a repetir en la gran tribulación, ¿lo sabías? 7. Interesante, ¿verdad? 7 de esas plagas se van a repetir. Hay, hermanos, enfermedades que están resurgiendo que se supone ya no existen. Una de ellas es el sarampión, la lepra y otras enfermedades por ahí raras que se supone estaban erradicadas. En diferentes partes del mundo están resurgiendo. Aparte hay nuevas cepas, nuevos virus. Estamos perfectamente entendidos de lo que es el virus ahorita, ¿verdad? Cómo son cepas que mutan año tras año y así va a seguir. ¿Qué dijo Cristo? Vendrán pestes, se traduce como virus, enfermedades, pandemias. Y este año, hermanos, se vaticina una prueba. Los científicos le llaman la enfermedad X. Hermanos, la enfermedad está en la Biblia. Léala usted y descubra cuál es la enfermedad X que se va a desatar en estos últimos tiempos. Ya sucedió. ¿Dónde dice, pastor? Búsquela. No le voy a decir. Quiero que usted lea, porque quiero que se interese en su propia vida y bienestar. Y si usted dice que ama a sus familiares que aún no conocen a Cristo, se va a empeñar a buscar. El Apocalipsis le va a dar la clave. Búsquela, hermano. Búsquela de verdad y la va a encontrar. Por eso la Biblia, hermano, la tenemos que leer de principio a fin, para que nos revele precisamente aquello que nadie ha oído. ¿Quién conoce la enfermedad X? Para los estudiantes, ¿qué representa la X? ¿Qué representa la X, mis muchachos? Es una incógnita. Es lo único que es de la vida. Y vean, hermano, es que es una realidad. ¿Por qué se llama enfermedad X? Porque nadie sabe lo que es. ¿Están seguros que nadie sabe lo que es? Está profetizado y se va a cumplir. Pero hay que leer la Biblia para descubrirla, ¿verdad? Y el problema, no la leemos, por eso no somos bienaventurados. No la guardamos, no la venimos a oír, por eso no somos bienaventurados. Mucho menos las guardamos, ¿no? Porque siempre, hermanos, hay otra cosa más importante que hacer, y es algo que yo no entiendo. Como seres humanos, estamos acostumbrados a pensar en 3 dimensiones: anchura, altura y profundidad. Y podemos entender hasta cierto punto la gran habilidad creativa de Dios en dichos aspectos. Porque todo, hermano, lo creado por Dios tiene 3 aspectos. Todo lo creado por Dios tiene y se divide en 3 partes. Y desde que iniciamos con lo micro hasta lo macro, todo, hermano, tiene 3 partes. Nuevamente acudo a mis hermanos jóvenes. ¿Cuántas partes tiene una célula? ¿Cuántas partes tiene un átomo? ¿Ya se acordaron? 3. Y a partir de ahí, hermanos, se crea todo, de 3 partes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todo, hermanos, tiene las huellas de Dios. Todo lo creado tiene las huellas de Dios. Y hablo de todo lo vivo, ¿verdad? No estoy hablando de tu silla. Eso tiene un componente único ya. Estoy hablando de todo lo creado por Dios vivo. Todos, hermanos, tienen el agua, 3 partes, ¿cierto? Y así, hermanos, nos podemos ir, porque me puedo llevar todo el día enseñándote todo lo que lleva. Precisamente, Dios quiere que tú entiendas esta área, hermanos. Todo tiene que tener las huellas de Dios. Y podemos entender hasta cierto punto. Pero la profecía tiene estas cosas: anchura, altura y profundidad. También. Apocalipsis precisamente te muestra la anchura, la altura y la profundidad de la revelación, para que tú entiendas todo. Pero ¿cómo encaja la profecía en todo esto, pastor? En todo lo que vemos en el mundo, hermanos, todo lo que nos rodea. Dice una regla de estudio, Romanos capítulo 1, que toda la creación nos revela quién es Dios. Todo donde tú andes, hermano, observa.
Los árboles, las plantas, el aire, los animales, hermano, todo tiene las huellas de Dios. Profecía. ¿Por qué me ladra el perro de la cuadra, pastor? Por tu pecado. ¿Y dónde está profetizado eso? En Génesis. Por tu causa será maldita la tierra. ¿Por qué ustedes no pueden disfrutar o vivir o gozar lo que vive Blancanieves? Con pajaritos y maripositas en sus dedos. Por el pecado. A raíz del pecado profetizado en Génesis, hermanos, pasaron tantas cosas tan increíbles. Yo no sé, hermanos, si tú estás preparado para escuchar eso que te voy a decir, pero te lo voy a soltar con el permiso de Dios. Ese día pasaron cosas increíbles. Primeramente, hermanos, los animales que Adán le puso nombre, los animales salvajes que hoy conocemos como salvajes, no eran salvajes, no tenían bravura, eran herbívoros, hermanos, eran veganos. Es que es en serio, hermanos, eran veganos, ellos no comían carne, y por el pecado empezó eso. Vino la bravura a los animales, vino la ponzoña a los animales que hoy conocemos como ponzoña. La serpiente, hermanos, la serpiente antigua, la original, tenía pies y caminaba. ¿Cómo, pastor? Ve las civilizaciones, todas tienen un dragón y todos los dragones tienen 4 patas. Así caminaban, hermanos, las serpientes en el jardín del Edén. Pero por su pecado, maldita serás entre las bestias, todos los días te arrastrarás. Es una profecía, hermanos. Y vean hasta dónde llega el Señor. Todo lo que te revela por leer detenidamente el Apocalipsis. Las rosas no tenían espinas. A partir de ahí tuvieron espinas. Y todo lo que tú ves, hermano, todo tiene la huella de Dios y el pecado. Por eso hay huracanes, por eso hay tornados, por eso hay tormentas. ¿Por qué? Por el pecado. Y la tierra está angustiada, hermanos, por el pecado de sus habitantes. Y por eso gime. La palabra gime, hermanos, se traduce literalmente del griego. Retumba, tiembla. ¿Y qué está sucediendo? ¿No está sucediendo eso? Todo está pronosticado, hermanos, de una manera asombrosa en la Biblia. Él, hermanos, el Señor que tiene el poder creativo, la del tiempo, hermanos, otra dimensión, Él predice el futuro. Él predice el futuro. Él ya sabe lo que va a suceder. Él ya sabe incluso lo que vas a comer en esta misma tarde. Tú dirás, pero ¿qué le importa eso a Dios, hermano? Él te ama. Él le importa todo lo que tiene que ver con tu vida. Pero a ti te importa que a Él le importe tu vida. He ahí el punto de Apocalipsis 1:3. ¿Qué dice ahí? Bienaventurado que lee, escucha y la guarda. Anchura, altura y profundidad. Nuevamente las 3 cosas. Él predice, hermanos, cómo, cuándo y dónde. Otra vez, 3 cosas. La profundidad. Sus habilidades, hermanos, ciertamente sobrepasan cualquier entendimiento, ¿verdad? Cualquier cosa que los seres humanos sean capaces de hacer, Él lo puede hacer. Una vez leí un chiste donde decían los científicos: Dios, ya no te necesitamos. Hemos alcanzado tal madurez y tal conocimiento de la ciencia que nosotros podemos crear vida. 1985. El primer clon de la humanidad. Ok, le dice Dios, muy bien. ¿Qué necesitan? Solamente necesitamos algunos químicos, algunos minerales y algunos productos de acá y otros de acá, y podemos clonar y podemos crear vida. Ok, ¿y de dónde obtienen esos minerales y esas cosas? De la tierra. Ah, qué bien, muy bien.
Me parece muy bien. Es un chiste, hermanos. Y le dice, ok, ¿pueden creer seres humanos? Sí, lo podemos hacer. Okay. Ya no te necesitamos. Ok. Créalo sin mi tierra. Crea a tus seres humanos sin mi tierra. ¿De dónde viene el ser humano? ¿Cuántos minerales? Los mismos minerales que tenemos nosotros son los mismos minerales que hay en la tierra. Para que nadie diga, ay, es que venimos del chango y que quién sabe qué. No, hermanos. Entonces, ¿por qué sigue habiendo changos? Y otras preguntas, ¿fue primero el huevo o la gallina? Pues según Génesis, primero fue la gallina. Amén. Porque la gallina tiene una proteína que solamente se compone en la clara del huevo. Así que fue primero la gallina, hermano. Para que ella no se deje engañar por esa pregunta capciosa. A ver, dime tú quién fue primero la gallina. Dígale con certeza la gallina. ¿Por qué? Porque la gallina produce una proteína que solamente existe en la gallina para poder estar en la yema del huevo y dar vida a un pollito. Así de simple es. Y eso es una realidad, hermanos, que de verdad nosotros nos faltaría el tiempo, hermanos. Solamente les doy el primer punto. ¿Se imaginan lo que falta para que ustedes conozcan el propósito de la profecía? Apenas estamos, ¿quién es Dios? La profecía revela quién es Dios. Y fíjense, nos fuimos hasta el principio. Todavía nos falta pasar por el medio. Y todavía nos falta pasar hasta el final. Porque déjame te digo para terminar, amados hermanos, que lo que es el Génesis, lo que es el jardín del Edén, hermanos, lo que va a suceder en el futuro es exactamente lo mismo que sucedió al principio. ¿Y qué? Se va a vivir otra vez en el jardín del Edén. Literalmente. Todo eso, hermanos, que está en la Biblia es exquisitamente, hermanos, de sabiduría increíble, que tú te estás perdiendo porque no la estás leyendo, porque no vienes a oírla, hermano, porque no la estás guardando. Y yo no sé, hermano, cómo usted tenga su capacidad de entender, ¿verdad? Pero el día que pecaron en el jardín del Edén, hermanos míos, no había necesidad de oxígeno. La tierra no estaba en la posición que hoy ocupa. Hasta ese día todo cambió. Cambió la posición de la tierra. Ay, pastor, ¿dónde se sacó eso de Génesis? Lea Proverbios, lea el Salmo, lea Jeremías, lea Isaías. Ahí está. Ahí está donde estaba la tierra antes. Pero lea, hermano. Si no, ¿cómo lo va a descubrir? No, pastor, usted me lo tiene que enseñar. Muy bien, venga a los cursos. Y yo se lo enseño con todo gusto. Amén. Comprométase con el Señor a cumplir con sus lecciones de discipulado y estas y un montón de cosas se van a añadir a su sabiduría. Comprométase con su iglesia y todas esas cosas que nadie oyó, que no escuchó nadie y que no han subido en corazón de hombre, Dios las tiene preparadas para ustedes. Son cosas, hermanos, que de verdad, si ahorita les digo otras cosas, se les funden los cables y hasta el hambre se les va. Bueno, eso lo dudo, ¿verdad? Pero de verdad, hermanos, se quedarían sorprendidos que muchos se empachan y muchos que no tienen la edad espiritual para soportar este tipo de revelaciones terminan predicando del jardín solos. Es una realidad, porque la Biblia dice que se tiene que tomar leche, ¿verdad? Y ir subiendo de nivel hasta que seas capaz de digerir el alimento sólido. ¿Pueden digerir el alimento sólido, hermano? Algunos que digan que sí, porque otros, muchos de aquí solamente los veo rascándose la cabeza. Pero no es malo, hermanos, es bueno. Usted haga sus conjeturas y trate de combatir, bueno, ¿cómo se dice? Trate de debatir, mejor dicho, con el Creador a ver si puede ganar. Todo está revelado en este libro, hermanos. Solamente hemos visto el punto número 1. La profecía revela quién y qué es Dios.
Y vamos a continuar con nuestras enseñanzas, hermano, porque esto de verdad que se viene la Semana Santa, vas a entender una profecía cumplida en la cruz. Ese es el propósito de la profecía, hermanos. Nos quedamos con esto hasta este momento.